Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. Hoy, 8 de noviembre de 2020, vamos a hablar de un tema complejo, probablemente uno de los más complejos en lo que concierne al ser humano, la conciencia. Como persona apasionada por la neurociencia y la filosofía, este es un gran tema. No en balde, el filósofo Carlos Blanco decía lo siguiente refiriéndose específicamente al problema mente-cerebro. El problema más importante de la filosofía a día de hoy es el problema mente-cerebro. Uno podría decir que en el fondo el hombre no es lo más importante del universo, es decir, somos una parte minúscula en una galaxia entre otros miles de millones de galaxias. ¿Por qué concederle esa importancia al hombre? Y en cierto sentido quizás haya preguntas filosóficas más importantes: ¿qué es el universo? ¿Qué es Dios? Si existe, que de alguna manera debieran copar, por así decir, el trono de la pregunta filosófica más importante. Pero desde una perspectiva antropocéntrica, y como hombre, pues lo que me interesa sobre todo comprenderme a mí mismo y comprender a mi especie, en cierto sentido decir que el problema mente-cerebro es el problema más importante de la filosofía tiene un argumento clave, y es que si nos damos cuenta, prácticamente todos los problemas derivados de otras áreas de la filosofía, de la teoría del conocimiento, por supuesto de la antropología, de la ética, que es una de las grandes ramas de la filosofía, en realidad convergen o apuntan a qué es el hombre, y sobre todo si el hombre es un ser dual, compuesto por alma, cuerpo, espíritu, materia, o si de alguna manera podemos encontrar otra explicación no dual o dualista del ser humano. Porque cuando entramos en ciertas distinciones que surcan la historia de la filosofía, necesidad, libertad, hechos, valores, en el fondo, esa dualidad, cuando uno la escruta, remite, en último término, a la dualidad fundamental entre, digamos, lo inmaterial y lo material, o el espíritu y la materia. Por eso digo que el problema mente-cerebro, desde una perspectiva antropocéntrica, es el problema más importante de la filosofía. El problema mente-cerebro es aquel en el que se discute si los procesos mentales se identifican o no con los procesos cerebrales. Siguiendo con lo que dice Carlos, pareciera que con el avance de la neurociencia la filosofía no tiene nada que decir en lo que respecta al problema mente-cerebro y que cualquier intento de traer a la palestra la filosofía hace que nos aboquemos a la metafísica y ésta no hace más que embarrar el problema. Y es evidente que para una persona acostumbrada al discurso filosófico es difícil no sentirse tentado por la metafísica cuando uno recorre los laberintos del estudio de la conciencia. Mi punto de partida con respecto a este tema son los desórdenes de conciencia. Mi objetivo con este episodio es dar algunas pinceladas o sentar unas bases mínimas para comprender la conciencia y que puedan posteriormente ser de utilidad para comprender los desórdenes de conciencia, como el coma o el estado de mínima conciencia, así como su evaluación y su tratamiento. Me alejaré, eso sí, de otros estados alterados de conciencia que necesitarían una profundización psiquiátrica. Me centraré en los desórdenes de conciencia y por eso este episodio no se quedará aquí, sino que en futuros episodios seguiremos hablando de la conciencia, pero ya de una forma más específica de la neurorehabilitación. Pienso que antes de describir los diferentes desórdenes de conciencia que se suelen ver en neurorehabilitación y hablar de valoraciones y tratamientos, es bueno que sepamos un poco cómo está la situación teórica respecto al elemento sobre el que se trabaja, que es la conciencia. Como digo, mi punto de partida son los desórdenes de conciencia. Durante varios años trabajando en neurorehabilitación he podido ver a algunos pacientes con diferentes desórdenes de conciencia, sobre todo el estado de mínima conciencia. Normalmente un paciente neurológico ya te hace plantearte muchas preguntas del tipo ¿por qué hoy ha movido la mano y ayer no? ¿Por qué se deja la mitad del plato sin comer? Son preguntas que con la formación y la experiencia se van resolviendo. Sin embargo, con los desórdenes de conciencia, las preguntas muchas veces permanecen sin respuesta y van aumentando. ¿Qué estará pensando? ¿Sabrá que estoy aquí con él? ¿Estará harta de tener la tele encendida? Al margen de las diferentes nomenclaturas que existen para referirse a los distintos desórdenes de conciencia, como estado vegetativo, coma, síndrome de vigilia sin respuesta, etc., lo que está claro es que estamos continuamente buscando el yo, por así decir. Estamos buscando señales que nos muestren
que ahí hay alguien integrando los estímulos del entorno y queriendo emitir una respuesta. Pero ¿qué es el yo? ¿Qué es estar consciente? ¿Es lo mismo que ser consciente? Como vemos, muchas preguntas pueden surgir cuando hablamos de la conciencia. La filosofía de la mente, que es una rama de la filosofía, se plantea este tipo de preguntas. En este episodio vamos a hablar de filosofía en tanto organización de ideas y comentaremos varios enfoques respecto del estudio de la conciencia, pero existen temas muy centrales en filosofía de la mente como la intencionalidad o la identidad personal que no vamos a abordar. Este tema da para muchísimas digresiones, pero vamos a tratar de centrarnos en aquella información tanto que nos brinda la filosofía como la neurociencia para entender un poco más la conciencia, que es la entidad, si se quiere, que manejamos cuando abordamos los desórdenes de conciencia en neurorehabilitación. Cuando estudiamos la conciencia hay que cuidar mucho el lenguaje y los términos. Vamos a ver que hay conceptos, términos e incluso sintagmas que son claves en este área. Por eso ya anticipo, ya preconizo que hay que familiarizarse con conceptos como correlatos neurales de la conciencia, experiencia fenoménica, emergentismo, monismo, dualismo, qualia, bucles de reentrada, núcleo dinámico, espacio de trabajo global, problema difícil de la conciencia, problema fácil de la conciencia, problema del enlace, etc. Prácticamente todos los conceptos que hemos mencionado aluden a teorías que intentan explicar la conciencia a diferentes niveles de complejidad. Intentaremos explicarlos poco a poco durante este episodio. Así como hemos visto que se pueden formular muchas preguntas con respecto al tema de la conciencia, tenemos que entender que muchas de ellas terminan o confluyen a modo de afluentes en un río común o varios ríos en una pregunta o preguntas comunes. Y para mostrar una de esas preguntas centrales, pido a quien me esté escuchando que trate de imaginar cómo es ser un murciélago. Quizás alguno haya visto alguna vez uno, y eso le acortará el camino para extraer ciertas características físicas o detalles que le permitan imaginar una experiencia más rica. Estarás imaginando sus alas, con sus dedos tan característicos, sus orejas, su boca. También puedes estar imaginando la postura típica en la que están los murciélagos en la cueva. Pongamos que justo alguien que me está escuchando es aficionado y sabe mucho sobre murciélagos. Claramente esa persona va a tener una experiencia más rica en detalles que otra que solo ha visto murciélagos a través de una pantalla o en un libro. Pues bien, parece de perogrullo, pero por mucho que intentemos imaginar cómo es ser murciélago y tratar de imaginar en nuestra cabeza su corporeidad y conducta, como estamos haciendo tal ejercicio de imaginación siendo homínidos y no murciélagos, el acceso a la experiencia subjetiva de ser un murciélago nos está vedado. No podemos aproximarnos a la naturaleza real de la experiencia obviando el carácter subjetivo y privado de la experiencia consciente. Es decir, no podemos sentir el qualia. Aquí entra un concepto importante, el qualia. Esos sentimientos subjetivos propios de ser murciélago. Este experimento que hemos hecho es el famoso experimento del murciélago de Thomas Nagel, filósofo estadounidense. Este experimento nos evoca el llamado problema duro de la conciencia, que es un concepto, un sintagma, como veremos en un momento, acuñado por David Chalmers y que refiere a su vez a muchas preguntas, no solo a una. Se puede intuir por qué es un problema duro, porque es básicamente un problema clásico de la filosofía. Pensemos en Immanuel Kant y la llamada cosa en sí, el noúmeno. De alguna forma, la pregunta central que nos evoca este experimento y el problema duro de la conciencia es si podemos conocer la realidad pura en tanto sus cualidades genuinas, lo que llamamos el qualia. Para introducir otra pregunta central, vamos a poner otra situación experimental. Imaginemos a una persona, por ejemplo, Elena, que nunca ha experimentado el color rojo. Pero Elena, curiosamente, es neurocientífica y se dedica a estudiar el sistema visual de colores en el cerebro. Nuestra intuición es clara. Elena no sabe cómo es ver el rojo. Pero Elena lo sabe todo sobre el rojo desde la ciencia, la longitud de onda, la aposemática,
y más específicamente lo que puede evocar a nivel cerebral, hasta un nivel sináptico. ¿Elena sabe lo que es ver el rojo? ¿El hecho de tener un modelo científico implica saber lo que supone la experiencia de que trata el modelo? Estas preguntas no son muy distintas a las anteriores del experimento de Nagel, pero nos sirven para afianzar la idea de problema duro de la conciencia que hablábamos antes. Más adelante volveremos a este ejemplo y veremos lo que nos dice un autor en concreto. Lo que está claro es que estas preguntas nos evocan un problema con el yo subjetivo, con la subjetividad, con el carácter privado que tienen las experiencias conscientes. Hay otro tipo de preguntas que son más sencillas y que pueden encuadrarse dentro del problema fácil de la conciencia que plantea David Chalmers. Por ejemplo, ¿por qué tenemos una experiencia tan integrada cuando vemos un rotulador rojo y no vemos, entre comillas, sus características primarias como el color, la forma, etcétera? ¿Quién y cómo integra todas las percepciones individuales, en tanto visión, audición, tacto, olor, en una misma experiencia unificada? ¿Qué hay entre el estímulo y la experiencia consciente? Estas preguntas remiten al problema del enlace o binding problem. Es el problema acerca de cómo las neuronas correspondientes a diferentes áreas visuales, si ponemos el ejemplo de la visión, se activan temporalmente como una unidad y no se percibe una imagen fragmentada de un objeto en tanto sus diferentes atributos. Si ponemos el ejemplo de una orquesta sinfónica, es evidente que podemos dilucidar los componentes instrumentales de la orquesta, pero de alguna forma, juntas, forman una única melodía. De modo semejante, la actividad de las neuronas de las diferentes regiones corticales que procesan diferentes características de los estímulos parecen originar una percepción consciente unificada. Pero si hay una pregunta importante y clave para nuestro cometido con este podcast es ¿cómo emerge la conciencia de la actividad neuronal? ¿Cómo los mecanismos biológicos de la conciencia pueden relacionarse con la experiencia fenoménica? Trataremos de ver qué respuestas se dan y sobre todo qué tendencias hay en neurociencia para tratar de darle a esta información un sentido práctico. Por ahora nos quedamos con que, en rasgos generales, hay dos problemas, el problema blando o fácil y el problema duro o difícil. El problema blando hace referencia a temas como la vigilia, la atención, el conocimiento, la capacidad de discriminar, la integración de la información, mientras que el problema duro se refiere a temas más complejos como la autoconciencia. El problema blando es más fácil porque se puede salvar con modelos proximales del funcionamiento cerebral, mientras que el duro exige explicaciones de tipo distal, donde la relación cerebro-mente se presta a mayor especulación. Una vez planteadas algunas preguntas y problemas, tenemos que empezar a hablar de la conciencia. Con el avance de la ciencia, prácticamente todos los científicos y filósofos asumen que de una u otra forma la conciencia es algo que ocurre en el cerebro, que el cerebro es el sustrato de la conciencia. Como hemos dicho antes, el lenguaje en este tema importa y hay muchos debates acerca de cómo expresar esa idea, la idea de que sabemos que eso que llamamos conciencia es fruto del funcionamiento cerebral. Pero puede ser que conceptualmente no impliquen lo mismo si decimos que es un subproducto, que es una propiedad emergente, que es un estado, etc. Es posible que todos se refieran a lo mismo, pero es justamente la filosofía la que trata de dar sentido a esto ajustando las terminologías. No está clara la naturaleza de la conexión entre cerebro y conciencia. Dice el filósofo John Searle que así como el agua puede estar en estado líquido o sólido, la conciencia es un estado en el que el cerebro se encuentra sin que por ello la conciencia sea una sustancia separada. En ocasiones también vemos que se utiliza el término mente de manera ligera, incluso como sinónimo de conciencia. Está claro que mente es un término muy arraigado socialmente, pero la neurociencia cada vez puede afinar más los términos y el de mente está diluyéndose. De hecho, la neurociencia tiene un rol clave en la naturalización de la conciencia como fenómeno material,
A este respecto, hay que recordar algo que dijo Noam Chomsky: lo que entendemos hoy en día por material se ha expandido, ya que no osaríamos a decir que las fuerzas electromagnéticas son algo inmaterial, aunque las cataloguemos como propiedades. Hablar de conciencia es también hablar en situación, y el idioma español nos permite diferenciar el estar consciente del ser consciente, que es clave para proseguir con el episodio. Estar consciente nos refiere al concepto de vigilia, a estar despierto, a estar alerta. Sería como ese estado primario que necesitamos para posteriormente hacer uso de las funciones cognitivas superiores. Cuando estamos dormidos o bajo anestesia no estamos conscientes ni somos conscientes. No podemos ser conscientes porque no estamos conscientes. Una persona en coma no está consciente, pero una persona con estado de mínima conciencia sí lo está. Por otro lado, ser consciente nos refiere al concepto de yo, a una autorreferencia. Ser consciente consiste en la capacidad de percepción de uno mismo en términos relativamente objetivos, aún manteniendo un sentido de subjetividad. Yo soy consciente de que no he sido bueno con Ignacio. Soy consciente de que he tenido mucha suerte en la vida. Estas frases enfatizan que soy yo, en tanto sujeto, que vive esas experiencias de manera privada. Curiosamente, esa distinción también se enmarca en el problema blando o fácil y el problema duro o difícil de la conciencia, y también coincide con la establecida por el biólogo Gerald Edelman entre conciencia primaria y conciencia de orden superior. La conciencia primaria, que se encuentra también en otras especies animales con estructuras neurológicas similares a la humana, es la capacidad para construir escenas mentales vívidas del presente. Algunos autores también llaman sintiencia a esta conciencia primaria, mientras que la conciencia de orden superior, propia del ser humano, permite la identidad propia haciendo uso de la capacidad explícita para construir escenas pasadas y futuras. La capacidad lingüística y semántica es la que va a permitir al ser humano esa capacidad de ser consciente de que es consciente. Esta diferenciación entre ser y estar también se puede expresar con los sustantivos, y aquí es donde vienen muchas confusiones. En ocasiones utilizamos indistintamente el sustantivo conciencia y consciencia, y es probable que en el día a día no suponga mayor problema, pero sí puede suponerlo cuando estamos hablando de neurociencia y filosofía. Y no solo en español, sino también en inglés, ya que existen los términos como consciousness, arousal o awareness. El arousal se traduce como nivel de alerta, que refleja la conciencia primaria de Edelman, el estar consciente, el nivel de activación corporal y psicológica de una persona. La ausencia de alerta indica la ausencia de consciencia. Por otro lado, tenemos awareness, que se traduce como experiencia consciente y que es la habilidad de percibir los propios estados internos y los estímulos ambientales y operar con ellos. Y consciousness ya es un concepto más amplio, más general. Dentro de la experiencia consciente, para sistematizarla mejor, adoptaremos la visión que aporta el psicólogo Chris Frith en un artículo muy interesante titulado The Neural Basis of Consciousness del año 2019, y que se centra sobre todo en lo que denominaríamos el problema blando de la conciencia. Gerald Edelman, autor del que nos valdremos bastante, también se centra mucho en la conciencia primaria, es decir, que se nota claramente la diferencia de objetivos de determinados autores que tienen un perfil más filosófico o más científico, notándose en que clarifican en sus artículos la parte del estudio de la conciencia que van a estudiar. Aunque de manera estándar la experiencia consciente se ha sistematizado en tanto nivel de consciencia y contenidos de conciencia, Frith añade la metaconciencia. El nivel de consciencia alude a esa condición de posibilidad requerida para que tengan lugar los contenidos de conciencia. Así, en un extremo tenemos el coma, en el que no se tienen experiencias subjetivas, y en el otro extremo tenemos el estado alerta despierto, en el cual se tienen experiencias ricas y complejas. En este sentido, podemos preguntarnos, y más tarde lo haremos, cuáles son los sistemas neuronales necesarios para ese nivel de consciencia. El segundo aspecto es el contenido de conciencia, que es básicamente lo que estoy subjetivamente experimentando. Y el tercer aspecto es la metaconciencia como expresión de metacognición, que explicaremos más adelante. La neurociencia, aunque se relaciona de cierta forma con la filosofía,
es cierto que se centra más en preguntas y en aspectos de la conciencia que parecen tener solución. Parece que la neurociencia no puede decirnos nada sobre los aspectos cualitativos o subjetivos de las experiencias, como los colores de la puesta de sol o el dulzor de un caramelo, y de esa forma no puede capturar completamente su naturaleza, el qualia. Muchos científicos y filósofos asumen que no se puede estudiar la conciencia en sí misma, sino más bien lo que se conoce como correlatos neuronales de la conciencia, que vamos a acortar como NCC. Un correlato neuronal de la conciencia, un NCC, es un conjunto mínimo de procesos neuronales que juntos son suficientes para conformar una experiencia consciente específica. La investigación de estos correlatos podría dar respuesta a preguntas como ¿cómo podría la actividad neuronal ser idéntica a la conciencia dado que las dos parecen tan diferentes? ¿Y por qué hay una brecha epistémica entre las dos? Hasta aquí hemos hecho una introducción al tema y ahora vamos a hablar de los dos grandes bloques en los que he dividido el grueso del contenido del episodio. Primero vamos a hablar del enfoque filosófico, con un eje central en varios autores, para aportar ejemplos de cómo se puede organizar el estudio de la conciencia y qué puede aportar la reflexión filosófica al mismo. Vamos a tratar de dar un marco filosófico para luego filtrar los modelos y sistemas que se plantean desde la neurociencia, de tal forma que ciencia y filosofía se retroalimenten. Aviso a la persona que me esté escuchando de que este tema es amplísimo, da para divagaciones y profundizaciones de todo tipo, pero nos centraremos en aspectos centrales, mostrando hacia dónde parece que se dirige el conocimiento científico. Es por ello por lo que no podemos mencionar a modo de lista de la compra cada una de las teorías y modelos que se han planteado para explicar la conciencia, pero vamos a intentar ver por qué es importante el marco filosófico en el estudio de la conciencia. Para empezar con el marco filosófico en el estudio de la conciencia, me gustaría recordar una frase del filósofo Ernesto Castro en la segunda clase de Notas a Platón en la Universidad de Zaragoza, a propósito de la concepción de la filosofía como saber de segundo grado. Y que el filósofo no tiene que saber resolver ecuaciones de segundo grado, aunque estaría bien. El filósofo lo que tiene que partir es de una serie de resultados en las ciencias, artes y técnicas, para que a partir de ellas ver las ideas que son transversales a los diversos campos. Es una idea buenista, refiriéndose al filósofo Gustavo Bueno, la de considerar a la filosofía como saber de segundo grado, por el contrario de los saberes de primer grado, como las matemáticas o la biología, que implican un campo categorial cerrado, mientras que la filosofía está dada en función de los otros saberes. Esta idea nos sirve para hacer un alegato en pro de la unión entre filosofía y ciencia a modo de consiliencia. La ciencia se dedica a acotar áreas específicas de la realidad y construye hipótesis, mientras que la filosofía extiende su arquitectura sistémica al conjunto de lo real. Así, el filósofo debe estar a la altura de la maduración de la ciencia, de tal forma que sus constructos conceptuales encajen con los conocimientos de la ciencia, y por contraparte, el científico no puede elaborar sus hipótesis y teorías sin reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de las entidades, propiedades o procesos que están insertos en ellas. Esta reflexión la aportan Javier Tirapu y Fermín Goñi en un artículo que me parece muy interesante y que iremos viendo como ejemplo del emergentismo en el estudio de la conciencia. Antes de empezar a hablar de autores concretos y entrar de lleno en materia, conviene tener claras unas consideraciones respecto a las soluciones del problema cerebro-mente. Las soluciones al problema cerebro-mente, que se puede entender finalmente como el problema cuerpo-mente o cuerpo-alma, se dividen básicamente en dos grupos, los dualismos y los monismos. Dentro del dualismo tendríamos el típico de Platón, el platónico, el epifenomenalismo, el paralelismo psicofísico, el dualismo interaccionista. Todos de alguna forma presuponen una doble entidad mente-cerebro o alma-materia. Dentro de los monismos tendríamos el idealismo, que entiende que toda la realidad es mental o ideal, el monismo neutral, que entiende que la realidad está constituida por una sustancia neutral, el materialismo eliminativo, que postula que los enunciados sobre lo mental no tienen sentido, o bien porque no existe la mente, o porque no se puede decir nada sobre ella,
el materialismo fisicalista o teoría de la identidad, que dice que la mente es cerebro, que las dos componen la misma realidad física, el funcionalismo, que entiende que los estados mentales son estados funcionales, entendiéndolos como computacionales en tanto software. Y por último, el emergentismo, que postula que la mente como propiedad emergente a su vez ha emergido de la evolución del cerebro. La tendencia histórica deja obsoletos los dualismos y actualmente se trata de ver qué especie de monismo, qué clase de monismo satisface mejor el tema de la conciencia. Ahora sí, vamos a hablar específicamente de ciertos autores que aportan su visión o teoría y así podemos ver qué tienen en común y en qué se diferencian y dónde ponen el énfasis, sobre todo cuando hablan de conciencia. Vamos a hablar de la visión que aportan los autores Jussi Hilka y Henry Railo, visión que podemos encontrar en un artículo de 2019 titulado Consciousness as Concrete Physical Phenomenon, que traducido al español sería Conciencia como fenómeno físico concreto. Y justamente ese título revela bastante de lo que sería la concepción de la conciencia que tienen los autores. En resumen, podríamos decir que la visión de Hilka es el monismo naturalista basado en Strawson, aunque se separa de él, como veremos ahora, y que considera la conciencia como fenómeno físico concreto, pero a su vez teniendo en cuenta que hay una brecha epistémica entre cualquier fenómeno natural y su modelo científico. En relación a dicha brecha está la pregunta de si una determinada experiencia consciente subjetiva se puede equiparar, a modo de identidad, con la actividad neuronal, ya que parecen cosas muy distintas. Parece haber un salto claro. Y aquí es donde es interesante lo que nos dice Hilka, porque nos dice que la neurociencia puede estudiar la conciencia y no solo sus correlatos, incluso intentando eliminar la noción de qualia. Ya otro tema es si lo consigue. Así como es muy frecuente encontrar en los textos que hablan de conciencia de los NCC, de los correlatos neurales de la conciencia, Hilka nos habla de los CMC, que son los mecanismos constitutivos de la conciencia. No habla de correlación, no quiere usar el término correlación entre procesos físicos y conciencia, ya que según él los mecanismos constitutivos de la conciencia, los CMC, son todos los procesos físicos que juntos forman la conciencia. Estos CMC parecen similares a los NCC, en tanto que la conciencia se puede describir como un proceso jerárquico, pero la diferencia es que los NCC, los correlatos neurales de la conciencia, hablan precisamente de correlación, y los CMC, los mecanismos constitutivos de la conciencia, hablan de identificación. Por eso Hilka defiende la teoría de la identidad. Cuando habla de que la conciencia se puede describir como un proceso jerárquico, se refiere a que los fenómenos del nivel inferior, es decir, las neuronas, las moléculas, etc., se combinan para producir un fenómeno a nivel de sistema, una red de neuronas y áreas del cerebro, que corresponde a la conciencia. A colación de lo que hemos dicho antes, Hilka se pregunta ¿qué significa afirmar que ciertos patrones de activación neuronal sean idénticos a las experiencias, dado que los dos parecen tan diferentes? Y hemos dicho que hay una brecha epistémica, un salto, entre el modelo científico, que puede ser el CMC, y la experiencia concreta, es decir, siempre hay un salto de conocimiento entre ambas cosas. El monismo naturalista de Hilka bebe del monismo russelliano, refiriéndose al filósofo Bertrand Russell, y establece que las experiencias son idénticas a sus mecanismos, aunque la ciencia tenga problemas para explicar los aspectos subjetivos de la experiencia. El monismo naturalista que defiende Hilka tiene como semejanzas con el monismo russelliano, que consideran que las experiencias son fenómenos naturales concretos y que la ciencia tiene un acceso limitado a su naturaleza. Y justamente el monismo naturalista se va a separar del monismo russelliano que encarna Strawson en esa segunda premisa. Para Strawson, la experiencia no puede ser solamente neuronas disparando, ya que deja fuera las cualidades fenoménicas y la ciencia no puede decir nada sobre ellas. Esto es porque Strawson distingue, y atención porque esto es clave, entre propiedades extrínsecas y propiedades intrínsecas de la experiencia. Las propiedades extrínsecas serían relacionales, estructurales y disposicionales, mientras que las intrínsecas no lo serían. La ciencia se ocuparía solamente de las propiedades extrínsecas, es decir,
cómo se comportan los objetos, qué disposiciones causales tienen, cuál es su estructura, etc. Mientras que las propiedades intrínsecas serían campo de la metafísica, una especie de noúmeno a la manera kantiana que la ciencia no puede dilucidar. Strawson dice que el cómo se siente una experiencia trasciende a la ciencia y lo que en todo caso se estudia con los CMC, con los mecanismos constitutivos de la conciencia, comprende propiedades extrínsecas de la conciencia, pero no intrínsecas. Esto claramente no lo comparte el monismo naturalista ni el propio Gilka por llevar esta cuestión al terreno metafísico y piensa que se genera una duplicidad de propiedades sin sentido. Por tanto, la ciencia no podría estudiar la conciencia per se porque hay algo más que los correlatos neurales de la conciencia que podríamos llamar qualia, y eso sería terreno de la metafísica o de la poesía, en mi opinión. Para el monismo naturalista, eso sería volver a un dualismo, generando además de una brecha epistémica, una brecha ontológica respecto de la conciencia. Es como tener que estudiar dos conciencias. Por tanto, para el monismo naturalista, las experiencias son como cualquier otro fenómeno físico en el sentido de que pueden observarse y modelarse científicamente. La brecha epistémica entre las experiencias y sus modelos científicos no refleja la existencia de ningún tipo separado de propiedades, sino simplemente la distinción entre un fenómeno y su modelo científico. Los límites de la ciencia no se deben a la existencia de tipos de propiedades ontológicamente distintas, sino al hecho de que solo podemos conocer el mundo a través de observaciones y modelos científicos. Por tanto, el monismo naturalista se lleva el problema a la epistemología, no a la metafísica. Solo hay una cuestión de grado entre el sujeto que tiene una determinada experiencia en primera persona y el investigador que construye un modelo científico de esa experiencia. Por lo tanto, para el monismo naturalista, la experiencia consciente subjetiva no es distinta del proceso descrito por un determinado modelo científico. Gilka nos dice que esa brecha entre experiencia y modelo siempre está presente, pero su amplitud puede variar según la filosofía de la ciencia que respaldemos. Las descripciones de la conciencia suelen depender de la teoría filosófica, la religión, la cultura o el nivel de educación. No es lo mismo referirse a la conciencia en términos de qualia, sistema tálamo-cortical o Brahman. ¿Acaso cambia la sustancia, por así decir? ¿Cambia el sustrato? Es una pregunta interesante y lo que dice Gilka es que da igual que Descartes crea en un alma inmaterial, que David Chalmers crea en los qualia o que Daniel Dennett los niegue. Si se les pincha con una aguja a los tres, padecerán dolor y es el mismo tipo de fenómeno natural, aunque lo definan de formas muy distintas. A la naturaleza, dice Gilka, no le importan nuestras definiciones. Y yo me pregunto, ¿o sí? Como decía hace un rato, Gilka supone que no necesita los qualia en tanto propiedades intrínsecas de la experiencia consciente. Sin embargo, al final reconoce que siempre hay un misticismo inherente a toda ciencia, ya que nunca podemos conocer la naturaleza de un elemento en sí mismo, solo basándonos en cómo afecta a nuestros sentidos. Para el monismo naturalista, por ejemplo, conocer el modelo del dolor proporciona conocimiento de cómo se siente el dolor, pero solo conocimiento en términos de modelo científico, que es distinto del dolor concreto. Esto que dice Gilka podría tener sentido si tenemos un modelo depurado y parsimonioso, algo así como una teoría confirmada al 99%. ¿Pero esto es así en la mayoría de las ocasiones? Vamos a ver algo ahora que puede ser de utilidad como marco teórico para conceptualizar científicamente la conciencia. Se trata de ver cuáles son los elementos que necesita un modelo científico de la conciencia según Gilka y el monismo naturalista. Son los siguientes: constituyentes, isomorfia o isomorfismo, etiología y poder causal. Vamos a ver qué significan y primero vamos a definirlos en una frase. Los constituyentes vienen a expresar de qué está hecha la conciencia. La isomorfia o isomorfismo aporta detalles sobre el contenido de la conciencia. La etiología nos sirve para comprender la base causal de la conciencia y el poder causal nos sirve para explicar lo que puede hacer la conciencia, cómo interactúa con otros procesos físicos dentro del cerebro. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada elemento e ir pensando cómo podría articularse un modelo científico de la conciencia teniéndolos en cuenta.
En primer lugar, vamos a ver los constituyentes. El ejemplo para explicar los constituyentes es el agua. El agua, H2O, se compone de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno no producen agua, sino que la constituyen. Esto, extrapolado a la conciencia, equivaldría a estudiar precisamente los NCC, los correlatos neurales de la conciencia, o en el caso de Gilka y el monismo naturalista, los CMC. La neurociencia se ha especializado mucho en estudiar precisamente estos correlatos neurales de la conciencia, como veremos más adelante. El problema, si se quiere ver así, es que para el monismo naturalista explicar los componentes de la CMC equivale a explicar los componentes de la conciencia misma, no solo algo que se correlaciona con ella. Como digo, esto es problemático, porque si volvemos al ejemplo del agua, explicar el agua equivale a explicar cómo reacciona el hidrógeno con el oxígeno para formar agua. ¿Acaso no hay algo más? Claro, esto parece llevarnos de cabeza a la metafísica, pero cuidado, porque no tiene por qué. Cuando definimos algo, ¿acaso no aludimos a sus propiedades? Igual que no nos quedamos solamente con la química del agua y se estudian sus propiedades físicas, del agua ya formada me refiero, ¿por qué no podemos estudiar las propiedades de la conciencia? Efectivamente, veremos que se puede y es realmente útil y práctico, como nos demostrará Gerald Edelman. Por lo pronto, este componente de los constituyentes, que podemos simbolizar como NCC o CMC, cuando se problematiza la relación entre los constituyentes y la conciencia en sí, aparece el componente de isomorfia o isomorfismo. Respecto de la isomorfia, en teoría, el modelo científico de la experiencia consciente debe ser isomórfico con la experiencia consciente, de tal forma que el modelo es una descripción del fenómeno físico concreto que es la conciencia. Esto significa, por tanto, que una teoría de la conciencia puede proporcionar una descripción científica completa de una experiencia y su fenomenología. Para ello, la teoría debe ser capaz de definir qué procesos físicos observados empíricamente corresponden a diferentes contenidos de experiencias y cómo estos contenidos se combinan para formar experiencias complejas. Pero claro, el propio Gilka sabe que podemos sacar a pasear de nuevo los qualia, en tanto que sentimientos subjetivos que hacen que no se pueda establecer tal isomorfia entre conciencia y modelo científico. Pero Gilka responde que no, que esa especificidad cualitativa que es el qualia es solo la aplicación del modelo en una persona concreta. Antes mencionábamos el experimento mental de Elena, que nunca ha experimentado el color rojo, pero es neurocientífica y ha estudiado el rojo a nivel cerebral. Y decíamos que ya veríamos cómo responde un autor a las preguntas de Elena sabe lo que es ver el rojo, el hecho de tener un modelo científico implica saber lo que supone la experiencia del color rojo. Pues bien, Gilka nos dice que Elena sabe lo que es ver el rojo, pero solo en términos de un modelo científico. Lo que es para Elena el ver rojo es el suceso de una experiencia roja en Elena. Dado que la ciencia puede modelar tales procesos, puede modelar cómo es ver rojo. Cuando Elena ve el rojo por primera vez, ocurre en ella el fenómeno concreto cuyo modelo ya conocía. Lo que nos enseña este caso es que un fenómeno concreto puede ser bastante diferente de lo que dice un modelo científico. Pero esto no implica que haya algunas propiedades o qualia que no puedan modelarse científicamente, solo muestra que un fenómeno concreto es distinto de su modelo. En el ejemplo del color rojo, evidentemente sabemos lo que es el rojo por referencia a la realidad externa, aunque también podemos estudiar científicamente el color. Gilka se niega a admitir el qualia porque dice que la ciencia puede modelar cómo se siente el rojo y cómo esa sensación está determinada por procesos de nivel inferior, al igual que se puede modelar la masa molar del helio y sus procesos constituyentes. Lo que ignora Gilka es que el ser humano, como nosotros ahora, intenta explicar el cerebro y la conciencia con otro cerebro y otra conciencia, y eso evidentemente nos limita. En cuanto al tercer componente, que es la etiología es básicamente la cadena causal de eventos que conducen a la experiencia consciente. En el caso de la visión, sería establecer la cadena causal de eventos que conduce a la visión consciente, que se puede extender hasta el nivel evolutivo. Una teoría de la conciencia debería explicar cómo la conciencia ha evolucionado a partir de productos anteriores de la evolución, como en el caso del dolor, que puede considerarse una adaptación biológica compleja que ha ayudado a los organismos a evitar estímulos potencialmente dañinos y cuya base bioquímica posiblemente
puede remontarse a organismos unicelulares. Según el monismo naturalista, esto no significa que solo los aspectos funcionales del dolor serían productos de la evolución, sino también lo serían los distintos tipos de sensaciones subjetivas desagradables que llamamos dolor. Y en cuanto al cuarto elemento, el poder causal, como la conciencia es un proceso físico, puede interactuar causalmente con otros fenómenos en el cerebro e impulsar el comportamiento del individuo. Según Gilka, las experiencias nunca tienen lugar en un vacío causal. Una experiencia determinada siempre interactúa causalmente con otros procesos en el cerebro, tanto conscientes como no conscientes. Puede causar, por ejemplo, pensamientos, emociones, estados corporales o acciones e interactuar con el mundo exterior. No obstante, podemos responder a Gilka anticipándonos a otras concepciones que vamos a ver después, sobre todo con un modelo neurofuncional de la conciencia, que la conciencia no causa nada, ya que es un estado global del cerebro que es condición de posibilidad para que las redes de tarea positiva actúen como tal. Ya hemos visto el esquema que plantea Gilka, que al margen de los problemas y las piruetas argumentativas que hace, creo que es interesante para acostumbrarnos a pensar en el marco filosófico del estudio de la conciencia. Como resumen, podríamos decir que para el monismo naturalista, la ciencia puede observar y modelar la conciencia y no solo sus correlatos. También que la explicación científica nunca nos permite conocer la naturaleza de los fenómenos en sí mismos. Sin embargo, si aceptamos que nuestras experiencias subjetivas son fenómenos físicos concretos, entonces la ciencia puede proporcionar un modelo completo y exhaustivo de las experiencias, incluyendo cómo se sienten. Otro asunto sería preguntarnos, como de hecho han hecho otros autores, si tiene sentido práctico modelar esos sentimientos, entre comillas. Pasamos a otro artículo del 2018 de los autores Michal Pollack y Thomas Marvan, titulado Neural Correlates of Consciousness, Myth, the Theory of Identity, y en español los correlatos neuronales de la conciencia se encuentran con la teoría de la identidad. Según Pollack, que representa la teoría de la identidad y un ejemplo de salvador de la metafísica, no se pueden establecer los correlatos neuronales de la conciencia como causales de la conciencia y por eso está a favor de la identidad, según la cual los estados de conciencia fenoménica son idénticos a sus correlatos neurales. Eso es la teoría de la identidad. La teoría de la identidad, formulada por Place en 1956 y Smart en 1959, básicamente nos dice que los estados de conciencia son procesos cerebrales y por eso correlacionan sistemáticamente con ellos. Así, por ejemplo, una sensación de dolor en la cadera es idéntica a una activación de algún área o áreas del cerebro, y esto explica su correlación habitual. Tanto Pollack como los que defienden la teoría de la identidad no quieren utilizar el término correlación porque implica un dualismo ontológico, que ya hemos visto antes, ni considerar a los NCC como causales porque entienden que causas y efectos nunca pueden ser iguales. Por tanto, no estaría de acuerdo con Crick y Koch, que tratan de explicar los NCC en términos causales. Si un proceso neural provoca un estado fenoménico de conciencia, el proceso neural es diferente de ese estado de conciencia, porque las causas y los efectos son siempre distintos. Así se termina con dos procesos materiales involucrados en la producción del estado consciente y no uno. El primer proceso material del cerebro sería, según el enfoque causal, la causa misma de un estado consciente y el segundo proceso material sería la implementación del estado fenoménico consciente, sin ser su causa. ¿Cuál de estos dos procesos neuronales debe considerarse el NCC real? Claramente el de segundo tipo, el que implementa el estado fenoménico, no el que causa. El primer tipo de proceso indudablemente se correlaciona regularmente con el estado de conciencia. Pollack le llama a este primer tipo de proceso correlato neural causal de la conciencia, que no sería lo que buscan principalmente los neurocientíficos cognitivos que investigan empíricamente la conciencia. Estarían buscando los procesos cerebrales de segundo tipo. Si ponemos el ejemplo del dolor, los disparos de fibras C serían los correlatos neurales causales de algunos tipos de sensaciones de dolor, porque son los antecedentes causales de estas sensaciones. Pero las fibras C no forman parte de las áreas del cerebro donde surgen este tipo de sensaciones de dolor. No son su mecanismo, es decir, la activación de lo que Swanson denomina el sistema nociceptivo central del cerebro.
Los correlatos neurales causales de la conciencia preceden en el tiempo a los NCC reales o verdaderos. El verdadero NCC es lo que se supone que captura la teoría de la identidad mente-cerebro. El NCC real, en ese sentido, sería un correlato de identidad de un estado fenoménico consciente. Además de diferenciar el correlato neural causal de la conciencia del NCC, del correlato neural de la conciencia, Pollack también propone diferenciar entre NCC horizontal y vertical, ya que él se encuentra con que algunos autores se confunden cuando dicen que los sustratos neuronales de la experiencia están causando o son idénticos a la experiencia consciente, y ambas cosas no pueden ser, no puede ser identidad y causa a la vez. Por eso Pollack dice que hay que diferenciar entre NCCs horizontales y verticales. Los NCCs horizontales son los que tienen relaciones causales con los factores de confusión, que son los antecedentes y consecuentes causales. Es decir, que tienen relaciones causales, sean de antecedente o de consecuente. Mientras que el NCC vertical, en cambio, se refiere a la relación misma entre un evento neuronal, el verdadero NCC, y el estado fenoménico consciente. Es decir, ese NCC vertical es como el último paso para implementar el estado consciente. Podemos ver que este esquema cuadra con el que hemos visto antes de Gilka. En este caso, la etiología sería ese evento o eventos causales que se comportan como NCCs horizontales. Si ponemos el ejemplo de la conciencia, serían todos los eventos neurales de la sensibilidad. Asimismo, el poder causal también podría corresponder a los eventos consecuentes que también se comportarían como NCCs horizontales. En este caso podrían ser todos aquellos eventos relacionados con la conciencia, de los que se intuye una acción consciente. La isomorfia la tendríamos con el NCC vertical en forma de relación de identidad con el estado consciente, y finalmente los constituyentes estarían englobados en el NCC real, serían los propios contenidos. Los científicos que buscan NCCs están midiendo casos particulares de correlaciones mente-cerebro, pero evidentemente su objetivo es generalizar sus hallazgos. Y como ese es el objetivo, entiende Pollack que hace falta darle peso al concepto de tipo, también para poder hacer la identificación o identidad entre tipos, pareciendo que así no se cae en el dualismo. Así, Pollack va a metateorizar la conciencia hablando de tipos fenoménicos y tipos neurales, o neuronales o neurofisiológicos, todos son sinónimos. Y dichos tipos abarcarían múltiples grados de generalidad. La teoría de la identidad postula una correspondencia entre los tipos fenoménicos y neurales en cada nivel de generalidad. Básicamente lo que quiere hacer Pollack es saber cada tipo fenoménico y cada tipo neural y de alguna forma emparejarlos en cada nivel de generalidad, porque ahora vamos a ver que hay tipos más generales, hay tipos intermedios y hay tipos mínimos. Si empezamos por los tipos fenoménicos, en la parte superior de la jerarquía se encuentran los tipos más generales de experiencias conscientes. En la parte inferior de la nomenclatura estarían los tipos mínimos y entre los tipos general y mínimo están todos los tipos intermedios. Con tipo fenoménico se refiere a las características de las sensaciones y sentimientos, es decir, a la experiencia, a los detalles de la experiencia. La categoría más alta dentro de la jerarquía comprende los tipos más generales de sensaciones y sentimientos, como por ejemplo dolor, percepción visual, gusto, percepción auditiva, depresión, etc. Si tomamos el dolor como ejemplo, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable. La definición refleja la intuición sobre cómo debería ser el tipo más general de un tipo fenoménico. En el caso del dolor, tiene que ser algo que duela y se sienta como desagradable. Definido de esta manera general, el dolor incluye una gran cantidad de señales de dolor. Estos pueden ser, por ejemplo, dolor agudo, dolor punzante causado por una aguja, etc., ya que todos son signos de dolor. Los tipos fenoménicos más generales se caracterizan por la mayor variabilidad entre sus elementos, porque hay muchas formas de expresar el dolor. El dolor es como el tipo general. Cuanto más descendemos en esa jerarquía, menor es la variabilidad presente entre los elementos dentro de un tipo. Antes de pasar a los tipos intermedios, vamos a hablar del tipo mínimo. Un tipo es mínimo cuando un sujeto no puede o apenas puede distinguir ninguna diferencia fenoménica entre al menos dos experiencias subjetivas diferentes. Los tipos son mínimos en este sentido, independientemente de que exista o no diferencia en los correspondientes estímulos externos.
Por ejemplo, si alguien me pincha con una aguja y luego con un cuchillo y no siento ninguna diferencia entre ambos estímulos, el tipo fenoménico es mínimo. Lo mismo se aplica cuando las dos experiencias indistinguibles o casi indistinguibles son causadas por el mismo estímulo externo. Por lo tanto, el tipo mínimo se define como que tiene una variabilidad mínima o nula en el carácter fenoménico de sus elementos. Las categorías intermedias de tipos incluyen elementos de todas las modalidades de percepción. Cada una de las subcategorías puede dividirse en otras más detalladas y estos a su vez se pueden dividir en otros aún más sutiles, etc. Y así la sensación de dolor se puede dividir en tipos más específicos como la sensación de dolor agudo, la sensación de dolor punzante, la sensación de ardor, la sensación de calambres, etc. Analógicamente, cada uno de estos tipos se pueden dividir en tipos más finos, como la sensación de dolor agudo causado por una aguja, la sensación de dolor agudo causado por un insecto, etc., que nuevamente pueden dividirse en categorías aún más finas hasta el mínimo. Cada uno de estos tipos está constituido por los casos individuales de sentimientos dolorosos que se encuentran bajo él. Los científicos que trabajen sobre la conciencia, a juicio de Pollack, deben tener claro en qué lugar de la jerarquía se encuentran los tipos fenoménicos que están investigando. La claridad con respecto al nivel objetivo del tipo fenoménico es importante porque los tipos neurales correspondientes deben ubicarse en el mismo nivel de generalidad. Pasamos ahora a hablar de los tipos neurales. El tipo neural es el proceso neurofisiológico, el mecanismo, cualquiera que sea, suficiente para tener un estado fenoménico consciente. La idea es aislar el mecanismo activado en el cerebro directamente responsable de un tipo particular de experiencia fenoménica consciente. Esto se puede hacer repitiendo las medidas de los estados cerebrales que se correlacionan con las señales del tipo fenoménico dado. Esto es lo que pretende hacer la investigación de NCC, descubrir los tipos neurales mediante la búsqueda del mismo patrón de activación neuronal en muchos elementos de la misma experiencia fenoménica. Los neurocientíficos que estudian, por ejemplo, los correlatos neuronales de la experiencia visual saben que deben dedicar mayor atención a los procesos neuronales que surgen en áreas como V1, V2, V3, V4 y en algunas otras partes de la corteza temporoparietal. Los científicos esperan cierto grado de sistematización en la forma en que se localizan los NCC de varios tipos de estados fenoménicos, a pesar de que la neuroplasticidad no permite generalizar del todo la localización exacta de los tipos neuronales. Ahora bien, ya hemos descrito los tipos fenoménicos y neurales. ¿Cuál es la relación entre los dos tipos de taxonomías, fenoménica y neural? ¿Deberíamos tipificar los procesos neurales de acuerdo con criterios fenoménicos o viceversa? ¿Deberían describirse de forma totalmente independiente? Por un lado, los estados fenoménicos y neurales están tipificados por conjuntos de características muy diferentes, por propiedades fenoménicas en el lado mental, por propiedades neurocientíficas en el lado del cerebro. Esto podría llevar a pensar que preferir la clasificación independiente de ambos dominios es la forma de producir los tipos correctos. Por otro lado, producir ambas taxonomías o tipos en completo aislamiento entre sí y esperar que algún día coincidan perfectamente es un proyecto dudoso. Tal encuentro de tipos nunca podría ocurrir. Necesitamos, según Pollack, un procedimiento puente que una los tipos fenoménicos y neurales, y este procedimiento puente incluye la medición sistemática de NCCs en varias modalidades sensoriales, como la visión, el gusto, el olfato, el tacto, etc. El objetivo final de la investigación de los NCCs es encontrar el mecanismo de la conciencia en sí, lo que Fink llama NCC general o artefacto consciente según Fleischer. Esta búsqueda va más allá del emparejamiento de tipos fenoménicos y neurales. Es una búsqueda del mecanismo neuronal común de todos los estados de conciencia, sin importar cómo los tipifiquemos. A esta actividad neuronal habrá que ponerle un nombre, y veremos más adelante en el apartado dirigido a la neurociencia que ya hay varias propuestas, como la teoría del núcleo dinámico de Edelman. Para Pollack es claro que esa investigación, la del NCC general, es el objetivo final. Es lo que conlleva consecuencias prácticas para la medicina, por ejemplo. Es, por así decir, el objetivo de este episodio, intentar ver hacia dónde va la neurociencia, pero también, siguiendo a Pollack, la filosofía.
Pollack nos dice que los científicos no pueden buscar a ciegas sin un marco filosófico de corte metafísico que nos dé conceptos adecuados. Pollack reivindica la teoría de la identidad porque asume que así se puede estudiar la naturaleza de los procesos neurales y fenoménicos al mismo tiempo, y así se reduce la brecha epistémica al máximo. Para Pollack, el estudio de la conciencia en tanto tipos neurales y fenoménicos y cómo se relacionan en tanto identidad es similar al estudio de la identidad del rayo con la descarga electrostática. Las críticas o argumentos en contra de la teoría de la identidad son múltiples, pero vamos a destacar dos, que son la realización múltiple y la superveniencia. La teoría de la realización múltiple afirma que el mismo estado fenoménico se puede realizar en diferentes sustratos, no solo en el cerebro humano, sino también en el cerebro de algunos animales e incluso en sistemas artificiales como los robots. Un mismo tipo de estado, propiedad o evento mental puede ser realizado por distintos tipos de sistemas físicos, por lo cual sería problemático identificar procesos neurales como mentales. Y claro, Pollack dice que se confunde la realización múltiple con la variabilidad. Por ejemplo, el sustrato neuronal de ver el azul puede diferir un poco en diferentes organismos o incluso dentro de un solo organismo en diferentes momentos, pero será del mismo tipo neuronal. La variabilidad puede ser mayor dentro de los tipos más generales en la jerarquía de tipos, como hemos dicho antes. Cuanto más descendemos en la jerarquía de tipos fenoménicos, más improbable es ver esos tipos como capaces de ser realizados de forma múltiple. En cuanto a la superveniencia, que es otra de las críticas que se le hace a la teoría de la identidad, la superveniencia es una relación de dependencia entre propiedades de alto nivel y propiedades de bajo nivel. La superveniencia comparte con la identidad la exigencia de que cualquier diferencia en los estados fenoménicos, por insignificante que sea, debe corresponder a cambios en los estados neuronales que los implementan. Es decir, los estados fenoménicos sobrevienen a los estados neurofisiológicos si cualquier cambio en un estado fenoménico está condicionado a un cambio correspondiente en el estado neurofisiológico. Al igual que con la realización múltiple, la superveniencia, dice Pollack, es una noción vertical más débil que la identidad. Los estados y procesos supervenientes dependen ontológicamente de su base subveniente, neurofisiológica, pero no pueden reducirse a ellos. Al final, hablar de superveniencia, según Pollack, es no atreverse a defender el reduccionismo, que es lo que se busca al final, reducir todo a una identidad. En conjunto, tanto la realización múltiple como la superveniencia imitan la teoría de la identidad al anclar las propiedades fenoménicas en el mundo material. Los que apoyan la realización múltiple y la superveniencia quieren ser vistos como quienes afirman que lo fenoménico en cierto sentido es material, pero también se resisten a la reducción y quieren crear un nicho especial para propiedades fenoménicas, es decir, quieren imaginarlas como un poco más que algo material. Sin embargo, según Pollack, nunca se aclara lo que constituye ese algo más. Sería curioso que Pollack, que tiene una teoría metafísica, critique a los que buscan constantemente ese algo más. Lo que ocurre es que tanto Gilka, que hemos visto antes, como Pollack dicen no necesitar el concepto de qualia para sus teorías, pero es posible que sea ineludible. Para seguir ejemplificando diferentes formas teóricas de entender filosóficamente el estudio del problema mente-cerebro y la conciencia, vamos a hablar brevemente del materialismo emergentista que defenderían el neuropsicólogo Javier Tirapu y el psicólogo clínico Fermín Goñi, inspirados en el filósofo argentino Mario Bunge. Su postura, así como un resumen de literatura científica respecto de este tema, la podemos encontrar en dos artículos titulados El problema cerebro-mente, problemas epistemológicos y El problema cerebro-mente sobre la conciencia, del año 2016. Básicamente, el emergentismo postula que la conciencia es un fenómeno emergente, ya que resulta de la actividad de una serie de elementos constitutivos, pero no está presente en esos elementos constitutivos. La conciencia es entendida como una propiedad que emerge de los patrones de actividad neuronal sin que las neuronas posean tal propiedad. Vamos a ver cuáles son los postulados del materialismo emergentista. El primer postulado dice así: un objeto es real si y solo si es un objeto material. Ergo, la realidad es el conjunto de todos los objetos materiales. Según esto, no hay ningún objeto en la realidad que pueda ser identificado como referente del objeto conceptualmente.
La realidad, según Bunge, se estratifica en diversos niveles: químico, físico, biológico, social. Por lo tanto, si bien todo lo real es material, no todo lo real es físico. El corolario del primer postulado es: la mente, para tener existencia real, o es un objeto material, hecho incompatible con el conocimiento actual de la neurociencia, o pertenece, como componente o propiedad, a un determinado objeto material. Y se acepta la segunda opción, que la mente podría ser un componente o propiedad de un determinado objeto material. Segundo postulado: todo objeto real es un sistema o un componente de un sistema. Bunge emplea el concepto sistema para representar una cosa compuesta de partes que no son mutuamente independientes, que por el contrario se encuentran interconectadas. Hay distintos sistemas: físicos, químicos, sociales. ¿Cómo podemos distinguir un sistema de una mera acumulación de elementos? Según Mario Bunge, todo sistema tiene al menos una propiedad nueva y diferente a las ya poseídas por sus componentes. A las propiedades nuevas de un sistema determinado se les llama emergentes. El corolario de este postulado es que si la mente no es ni un sistema ni un componente de un sistema, solo resta la posibilidad de que sea una propiedad de un sistema. Y por último, el tercer postulado dice así: todo sistema posee al menos una propiedad emergente. En relación con el problema mente-cerebro, defienden Goñi y Tirapu que lo mental no es una propiedad de una mente inmaterial, sino un conjunto de propiedades emergentes de sistemas neurobiológicos altamente complejos, producto de la evolución. Son propiedades materiales, pero no físicas, ya que no pueden reducirse a las leyes de la física, porque cada propiedad se tiene que estudiar en su nivel. No se puede explicar un nivel determinado de la realidad como el neurobiológico con las leyes de otro nivel. Bunge ataca la teoría de la identidad, de que los estados mentales pueden ser identificados con el cerebro, diciendo que no podemos equiparar mente y cerebro, ya que cometeríamos el mismo error que si identificáramos como iguales estómago y digestión, pulmones y respiración. En palabras del propio Tirapu, la digestión es al sistema digestivo lo que los procesos mentales son al cerebro. El corolario del tercer postulado es que todos los estados, sucesos y procesos mentales son estados, sucesos y procesos en los cerebros de vertebrados superiores. Estos estados, sucesos y procesos son emergentes con respecto a los de los componentes celulares del cerebro. El materialismo emergentista armoniza la defensa de una única sustancia, cerebro, con la demostración de distintas propiedades emergentes, diferentes formas de darse el ser. Algunas de estas son novedades cualitativas evolutivamente desarrolladas de sistemas biológicos concretos, como las funciones ejecutivas. Ya nos hemos introducido en el marco filosófico o en conceptos filosóficos que son importantes para luego adentrarnos en la parte más neurocientífica, centrada más en lo que sería la búsqueda de ese NCC general de la conciencia. Espero que se haya entendido las posturas de Gilka, Pollack y también la de Mario Bunge, que marca un poco el problema mente-cerebro y no tanto la conciencia. He querido dar esos ejemplos porque provienen de literatura científica reciente, pero evidentemente vamos a hablar ahora y durante lo que resta del episodio de más autores, de más detalles y sobre todo ver cómo aterrizamos en un modelo neurofuncional de la conciencia. Cuando hablamos del marco filosófico, puede dar la sensación de que estén más o menos diciendo lo mismo. Al final están de acuerdo en que hay que mirar en el cerebro y ver cómo lo neural se relaciona con lo fenoménico, con la experiencia consciente. Pero sí que a veces parece una cuestión puramente lingüística, de usar determinados conceptos, determinados términos. Pero no hay que olvidar que los conceptos que usamos en este contexto revelan la forma de pensar y de asociación de ideas. Por eso quería empezar por esa parte quizás más densa para posteriormente entrar en la conciencia de una manera más práctica. Como estamos en la parte de más filosófica del episodio, vamos a hablar del problema difícil de la conciencia, o problemas más bien, porque se generan muchos a su vez, y para ello nombramos a David Chalmers, que es el filósofo que acuña en 1996 los conceptos de problema difícil o duro de la conciencia y problema blando o fácil de la conciencia. David Chalmers lo que nos dice es que una ciencia de la conciencia como máximo puede aspirar a encontrar un paralelismo entre los fenómenos observados en tercera persona por el científico y la experiencia individual en primera persona
por lo que no considera los procesos de activación neuronal como el sustrato causal de la experiencia, sino como correlato meramente. Al final, el problema difícil no es más que la incapacidad de explicar en términos científicos el sentimiento, entre comillas, fenoménico de la experiencia consciente. Por lo tanto, los qualia, que son esos contenidos sentidos de la conciencia, están posiblemente más allá de la explicación científica. Como hemos visto, muchos no están de acuerdo con eso, bien sea porque niegan la mayor o porque pueden explicarlos desde otro marco. Por ejemplo, Gerald Edelman piensa que el problema difícil no requiere una solución, sino más bien una cura. Los qualia no son un problema para Edelman porque simplemente reflejan discriminaciones de orden superior implicadas por el funcionamiento del núcleo dinámico que explicaremos después. Esas discriminaciones se pueden ejemplificar como calor no es verde, verde no es tacto, etc. Una vez que uno reconoce que los qualia no pueden ser causales, sino que corresponden a discriminaciones internas que son correlatos confiables de los mecanismos neuronales causales subyacentes, el problema difícil como barrera para la explicación científica desaparece. El problema difícil, según Edelman, es dar una explicación mecanicista biológica de cómo, a niveles molecular, celular y sistémico, el cerebro funciona para implicar una conciencia. Claro, aquí podríamos preguntarle a Edelman qué es eso de implicar. Claro, es que parece que todo radica en qué verbo utilizar para poner entre medias de conciencia y cerebro. Implicar, identificar, emerger, equivaler, correlacionar. Al final, cuando nos preguntamos sobre cómo la actividad cerebral genera la experiencia consciente y concretamente los qualia, ¿qué tipo de respuesta estamos esperando? ¿Qué podemos esperar para explicar el fenómeno de la consciencia? ¿Acaso algoritmos o fórmulas matemáticas? ¿Aporta algo al resultado conocer cómo la combinación de ingredientes y el cocinado originan el sabor del producto final? ¿Podría ese conocimiento mejorar el sabor de lo cocinado? ¿Le aportaría alguna nueva propiedad? Podemos pensar que conocer la naturaleza íntima de la subjetividad, aparte de satisfacer nuestra curiosidad científica, tiene poca o ninguna utilidad práctica. Esto no elimina la labor de la filosofía, sino que probablemente la confina a monitorizar la sistematización de teorías en tanto condiciones de posibilidad epistemológicas y ontológicas. Filosofía como saber de segundo grado. Vamos a pasar a hablar de la autoconciencia o metaconciencia según Fritz, como culminación de esta primera parte de corte más filosófico. Stuss y Benson definen la autoconciencia como un atributo humano que no solo permite la conciencia de uno mismo, sino que también percibe la posición de uno en su entorno. Controla la propia actividad mental, representa las experiencias actuales en relación con las pasadas y guía la toma de decisiones. Prigatano la define como la capacidad de percibirse a uno mismo en términos relativamente objetivos, manteniendo un sentido de subjetividad. Y aquí tenemos la paradoja de la autoconciencia. Necesitamos percibir el mundo de una forma similar a la percibida por otros y al mismo tiempo un sentido de interpretación privada, subjetiva y singular de esa experiencia. Antonio Damasio propone la división de la conciencia en conciencia central y conciencia ampliada o extendida. La conciencia central le da al sujeto la sensación de ser en el tiempo y espacio, pero no accede al pasado ni se proyecta al futuro. Mientras que la conciencia ampliada le da una identidad al sujeto, le da el sentido de autobiografía, de pasado vivido y de futuro anticipado. La conciencia ampliada es la que genera la sensación de ser yo el que está conociendo algo. La conciencia central te permite relacionarte con el mundo, pero la conciencia ampliada te permite saber que eres tú el que se relaciona con el mundo. De alguna forma, la autoconciencia, que sería esa conciencia ampliada, se hace presente cuando hay continuidad histórica personal, cuando hay una historia personal. Esta autoconciencia se localiza en zonas de convergencia de las cortezas superiores temporales y frontales y en núcleos subcorticales como la amígdala, y cuya activación es coordinada por diversos núcleos talámicos, mientras que el mantenimiento de los componentes reiterados durante periodos más amplios exige la participación del córtex prefrontal. Es interesante conocer la diferencia de autoconciencia marcada por Tulving entre conciencia noética y conciencia autonoética. La conciencia noética, evolutivamente más antigua, se relaciona con el sistema de memoria semántica.
como resultado de la interacción entre el presente y el pasado. En cambio, la conciencia autonoética, filogenéticamente más joven, se apoya en la memoria episódica, por lo que puede recordar el pasado y proyectarse hacia el futuro. Esta conciencia autonoética incluye y a su vez trasciende a la conciencia noética. También existe el concepto de cronestesia, que es la capacidad cognitiva de expresar la conciencia en una dimensión temporal relacionada con la propia existencia y la de los demás, algo así como el tiempo subjetivo. El sustrato anatómico de la conciencia autonoética y cronestesia se relaciona con el prefrontal. Básicamente, la sede de la autoconciencia es el prefrontal, ya que recibe señales procedentes de todas las regiones sensoriales, de áreas biorreguladoras y representa categorizaciones de las situaciones en las que el sujeto ha estado involucrado. Curiosamente, existen unas neuronas llamadas de Von-Economo que aparecen solamente en especies que se identifican en un espejo y poseen estructura social, chimpancés, delfines y elefantes. Estas neuronas se encuentran en el cíngulo anterior y en la corteza frontoinsular. Relacionado con la autoconciencia se halla el concepto de qualia, introducido por Daniel Dennett en 1990 y del que ya hemos hablado. Recordamos lo que es el qualia, es el conjunto de propiedades fenoménicas de la experiencia constituidas de elementos que solo pueden ser conocidos desde el punto de vista subjetivo. Los qualia inducen a pensar que la autoconciencia no es algo que pueda ser estudiado por un observador externo, sino que supone la interacción entre el observador y lo observado. Por eso Dennett dice que las propiedades de los qualia son que son inefables, es decir, que no pueden ser comunicados o aprendidos por otros medios que la experiencia misma, son intrínsecos, son privados y directamente aprehensibles en la conciencia. Si hablamos de metaconciencia, que es un término utilizado por Fritz y que podemos equiparar a autoconciencia, tenemos que decir que cuando hablamos de conciencia a modo de conciencia primaria o central, que diría Damasio, los contenidos de esa conciencia son siempre en relación al objeto, pero la metaconciencia trabaja con las representaciones del objeto, con un énfasis adicional en los procesos. Y claramente, para entender los procesos, hay que involucrar al tiempo, y por eso el concepto de tiempo subjetivo es esencial para entender la autoconciencia. Hay una serie de elementos clave para entender la autoconciencia o metaconciencia. Uno de ellos es el error, la conciencia del error y lo que implica el enlentecimiento post-error, aunque dicho enlentecimiento puede ocurrir en ausencia de conciencia. Hay una metacognición implícita, sin conciencia, y una explícita, con conciencia. La magnetoencefalografía ha permitido saber que la detección de errores de manera inconsciente estaba asociada a una respuesta en el cingulado anterior, mientras que la consciente se asociaba al cingulado anterior y posterior. Otro elemento clave es la agencia. La agencia es la conciencia subjetiva de que uno está iniciando, ejecutando y controlando las acciones. Es como el sentido implícito de que soy yo el que está haciendo algo. Estudios de neuroimagen sobre la experiencia de la agencia han visto la distinción entre un resultado causado por uno o por otra persona. La actividad en la unión temporoparietal, área motora presuplementaria, precunio y córtex prefrontal dorsomedial fue mayor durante la experiencia de la agencia externa, mientras que la activación de la ínsula estaba asociada a la agencia interna propia. También la monitorización o control en tanto fluidez en la acción es relevante. Cuando la persona monitoriza la fluidez de la acción, se observa mayor activación en el cingulado anterior y la ínsula anterior. Resumiendo, hay una serie de núcleos de activación en la autoconciencia, pero no autoconciencia en forma abstracta, sino justamente referida a la capacidad de agencia, a la conciencia del error y la capacidad de monitorización de la acción. Hay una serie de áreas cerebrales implicadas en forma de red en la metaconciencia explícita, la cual es independiente de si la memoria, la toma de decisiones o la acción están involucradas. Esta red incluye el prefrontal anterior, la ínsula anterior y estructuras de la línea media como el cingulado anterior y posterior y el precunio. Hay también un solapamiento entre la red de regiones cerebrales asociadas a la metaconciencia explícita y las asociadas con la capacidad de mentalización, sugiriendo que esas regiones son requeridas para pensar sobre los pensamientos de otros, así como de los propios.
El córtex frontopolar es una zona de convergencia potencial de alto nivel para integrar el estado y la información de la acción. Su labor es representar los estados internos en un formato adecuado para la comunicación explícita, lo que llamaríamos modelos internos. Al hablar de estas zonas del cerebro, vemos que es consistente con la evolución, como en el caso del precunio, que se ha expandido recientemente durante la evolución humana. Con esto terminamos el bloque filosófico del episodio y poco a poco nos vamos a ir desplazando hacia un bloque más dirigido a la neurociencia para acabar aterrizando en cosas más específicas a nivel cerebral. La neurociencia se focaliza en conocer los correlatos cerebrales que hacen posible la consciencia, y para ello evidentemente hay que saber buscar, de tal forma que nos podemos preguntar si la consciencia emerge de la actividad global del cerebro, de alguna estructura concreta o de determinados circuitos cerebrales. Lo que está claro es que la conciencia es un producto de la actividad cerebral. Estamos hablando continuamente de los NCC, de los correlatos neurales de la conciencia, pero como estamos en la parte más focalizada en la neurociencia, vamos a dar una definición más concreta. Por NCC se entiende el conjunto de eventos que se observan en el cerebro humano cuando se presenta un estado mental consciente que puede ser observado y medido con diferentes técnicas neurofisiológicas y de neuroimagen. Francis Crick y Christoph Koch consideran que la mejor manera de abordar el estudio de la conciencia es encontrar sus correlatos neuronales y las funciones cerebrales que dan lugar a las experiencias conscientes. Se trata de identificar los correlatos neuronales que son causalmente responsables de la producción de la conciencia y de descubrir los principios según los cuales los fenómenos biológicos pueden ocasionar los estados subjetivos de sensación y alerta. Aquí recordemos lo que hemos dicho antes sobre la causalidad y la identidad, pero bueno, Crick y Koch utilizan los conceptos de correlación y de causa. Por eso quería hacer hincapié en el marco filosófico, porque vemos ahora cómo hay autores que podrían no tener claro lo que están buscando, porque podrían buscar el NCC general, pero en realidad hay factores de confusión que pueden embarrar tal búsqueda. La investigación de los NCC ha sido dominada por los estudios sobre la visión, porque el sistema visual en el cerebro es más ameno de estudiar que los otros. Asimismo, la corteza somatosensorial primaria parece esencial como nodo de la experiencia del tacto, mientras que la ínsula anterior parece serlo de la experiencia interoceptiva. Y la actividad neural en el área motora presuplementaria está relacionada con la conciencia de las intenciones de actuar. Esto realmente serían problemas fáciles, ya que con el avance de la ciencia cada vez más se va a conocer estos detalles de la experiencia consciente en tanto diferentes modalidades sensoriales, como hemos visto el tacto, la visión, el gusto, la audición, etc. Para identificar un correlato neural de la conciencia tenemos que unir la actividad neural con la experiencia subjetiva. Pero ¿cómo accedemos a la experiencia subjetiva cuando no es nuestra? Lo más habitual es mediante el reporte o el informe, es decir, contándolo. La persona que esté teniendo la experiencia en primera persona cuente lo que está sintiendo, lo cual es muy útil para estudiar los contenidos de la conciencia. Pero el problema es que la actividad neural asociada con la experiencia podría ser confundida con la actividad neural asociada al reporte. También está el problema de que depende del lenguaje, aunque el lenguaje no verbal puede utilizarse para ver la acción intencional en contra de la automática. Esto es particularmente útil en el estudio del nivel de conciencia. Por ejemplo, un paciente es considerado que está consciente si puede llevar a cabo una acción arbitraria en respuesta a un comando determinado. Incluso se puede dar el comando de imagina que estás jugando al tenis y podríamos ver las activaciones cerebrales relacionadas con esa acción demostrando consciencia. El movimiento no es, pues, condición necesaria para reportar consciencia. Si hay una estructura clave en el estudio de la consciencia, dentro de que todo apunta hacia una actividad global del cerebro y a bucles de conexiones, esa es el tálamo. El tálamo, reconocido como estación de relevo sensitiva, también es un regulador de la actividad cerebral y participa directa o indirectamente en las principales funciones cerebrales. El tálamo está formado por 3 grupos de núcleos: un grupo de primer orden o de relevo, un grupo de orden superior
o asociativo y grupo de núcleos no específicos. En unos momentos hablaremos específicamente de los núcleos y qué peculiaridades tienen. Otra cosa importante del tálamo es que proyecta una gran cantidad de axones a todas las áreas de la corteza y a su vez la corteza proyecta un número aún mayor al tálamo. El tálamo y sus abundantes proyecciones nerviosas bidireccionales a la corteza cerebral son la única parte del cerebro que no puede dañarse gravemente sin que se pierda la consciencia. Las lesiones y manipulaciones electrofisiológicas y farmacológicas de los núcleos talámicos, especialmente los intralaminares, alteran los estados de consciencia. Al tálamo se le ha denominado el umbral de la consciencia, sugiriendo que hasta que la información procedente de los órganos de los sentidos no llega a él, no empieza a hacerse consciente. Sin embargo, cuando se anestesia a un individuo, se ha observado que la corteza cerebral se desactiva antes que el tálamo, el cual puede seguir activo hasta 10 minutos después de que el sujeto ya esté totalmente inconsciente. Esa y otras observaciones sugieren que la actividad del tálamo podría ser necesaria, pero no suficiente para la consciencia. Las abundantes conexiones de feedback de las neuronas de la corteza cerebral han permitido sugerir que el estado consciente podría depender de la actividad sostenida y recurrente desde las áreas superiores a las inferiores de procesamiento de información en la corteza cerebral sin excluir al tálamo. Así, una percepción no se haría consciente hasta que el resultado de su procesamiento en determinadas estructuras superiores no produjese un feedback hacia las estructuras inferiores que lo originaron, cerrando así una especie de bucle funcional. Esto lo vamos a ver enseguida con la teoría del núcleo dinámico de Edelman, que es fundamental para entender la conciencia desde la neurociencia. Cuando hablamos de teorías y modelos para entender las bases neurales de la consciencia, vemos una tendencia a que se entremezclen de alguna manera, ya que cuando son filtradas y adecuadas al marco contemporáneo de conocimiento científico, muchas tienen cosas en común. Por ejemplo, hay una teoría que es la teoría de la información integrada de Giulio Tononi, que asume que la experiencia consciente requiere de un tipo específico de integración de la información por parte de numerosas áreas del cerebro como forma de conectividad a larga escala dentro del cerebro. También tenemos la teoría del procesamiento recurrente, que asume que la experiencia consciente requiere de un procesamiento recurrente, algo así como un feedback top-down en áreas sensoriales. Y luego una teoría de bloques de la conciencia se ha utilizado mucho a nivel práctico porque implica que cualquier experiencia consciente está formada por bloques o componentes que se combinan para formar el campo general de la conciencia a modo de espacio integrado de información. Entonces, claro, se intuye que buscando los NCC concretos de cada modalidad sensorial podemos encontrar algún elemento en común a ellos y fundamentar una generalización de la experiencia consciente. Y por último, tenemos la teoría del campo unificado de la conciencia, según la cual no existe una conciencia visual separada, ya que solo una persona ya consciente puede tener experiencias visuales y por tanto la experiencia no introduce la conciencia sino que la modifica. Es por eso por lo que necesitamos buscar la actividad masiva del cerebro capaz de producir una experiencia consciente global y unificada. ¿Y dónde buscar? Bueno, para responder a eso, en la actualidad tenemos que acudir al neurofisiólogo Rodolfo Ginás, al biólogo Gerald Edelman, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1972, al psiquiatra Giulio Tononi y al neurobiólogo Bernard Bartsch. Y el concepto clave para todo lo que vamos a ver ahora es sistema tálamo-cortical, ya que existen evidencias para creer que la actividad en ese sistema tálamo-cortical es probablemente donde se debe buscar la conciencia de campo unificado. Para Rodolfo Ginás, y en concordancia con lo que hemos dicho antes, la conciencia no es una respuesta a los estímulos sensoriales, sino un estado intrínseco del cerebro. El cerebro es un sistema cerrado capaz de generar sus propios ritmos, y Ginás entiende que la conciencia se produce por la coincidencia o sincronización temporal de gran escala en la actividad de las redes tálamo-corticales. Es decir, que el NCC general es una actividad oscilatoria sincronizada en el sistema tálamo-cortical, programada genéticamente. El sistema tálamo-cortical constituye el sustrato físico de la consciencia. Así,
la arquitectura neuronal básica de la conciencia estaría formada por los ciclos de activación tálamo-corticales bidireccionales que generan una actividad en las columnas resonantes de neuronas. Y como hablamos de ciclos de actividad oscilatoria y sincronizada, tenemos que hablar de números. Basándose en estudios de magnetoencefalografía, que permite valorar en milisegundos la actividad cerebral y organizar mapas funcionales cerebrales, Ginás ha podido ver que las oscilaciones de 40 Hz registradas en la corteza resuenan con las oscilaciones en los núcleos talámicos. Incluso esas oscilaciones van desde el polo frontal hasta el polo occipital a modo de barrido de unos 12 milisegundos de duración, que sería el periodo de tiempo en el que el cerebro procesa un suceso simple de consciencia. Si ese barrido se produce cada 12 milisegundos, nuestro conocimiento se produce por el acoplamiento temporal de cada suceso simple que proporciona cada barrido cerebral. Pasamos ahora a la teoría del espacio de trabajo global de Bernard Baars, que luego va a utilizar Edelman para sintetizarla con su teoría del núcleo dinámico. La teoría del espacio global de trabajo parte de que la conciencia es un proceso en el que un gran número de módulos individuales comparten su información entre sí para permitir un comportamiento flexible y el mantenimiento de la información. Asume que los contenidos de la experiencia consciente pueden ser equiparados a los contenidos de un espacio de trabajo, una forma de memoria de trabajo que contiene eventos momentáneamente activos que pueden ser manipulados. Mientras que la consciencia no parece ser necesaria para mantener los contenidos en la memoria de trabajo, sí parece necesaria para manipular el contenido. En este sentido, la consciencia requiere de una red frontoparietal asociada a la memoria de trabajo. La pérdida de actividad en esta red está asociada al estado vegetativo y eso cuadra con esta teoría. Edelman y Tononi plantean la teoría del núcleo dinámico, que combina características de la teoría de bloques y del campo unificado de la consciencia. Recordemos que Edelman distingue entre conciencia primaria y conciencia de orden superior, que podríamos denominar autoconciencia, y Edelman se centra en la primaria. Cuando hablan de núcleo dinámico, se entiende que la conciencia emerge cuando grandes grupos neuronales forman un núcleo dinámico en el cerebro con conexiones en forma de bucles entre la corteza y el tálamo. Estas conexiones son los llamados bucles de reentrada. La reentrada es el concepto fundamental en esta teoría. Hablaremos de ella en un momento. Básicamente, la teoría del núcleo dinámico propone que la actividad neuronal reentrante o reentrada en el sistema tálamo-cortical da lugar a la experiencia consciente. Cada área cerebral funciona para procesar una característica distintiva de la escena consciente general y la sincronización sirve para unir, entre comillas, estas características en un todo aparentemente sin fisuras. Ese todo es el espacio de trabajo global, que le sirve a Edelman para cerrar su teoría. La observación de que el núcleo dinámico implica necesariamente la integración de actividad en áreas corticales distribuidas ampliamente concuerda con el concepto de espacio de trabajo global. Además del concepto de reentrada que veremos enseguida, otro elemento clave de la teoría del núcleo dinámico es el apelativo a las propiedades fundamentales de la experiencia consciente. Este apelativo da un poso científico añadido a la teoría del núcleo dinámico, ya que la búsqueda de propiedades fundamentales es algo básico en la ciencia. Pues bien, Edelman y Tononi sostienen que hay dos propiedades fundamentales en toda experiencia consciente: la integración y la diferenciación. Es decir, hay aspectos de la experiencia consciente que son comunes a todas sus manifestaciones fenoménicas, que es individualizada, está unificada, es coherente y puede ser diferenciada. Un grupo de neuronas puede contribuir a la experiencia consciente solo si forma parte de una agrupación funcional distribuida que a través de bucles de reentrada en el sistema tálamo-cortical alcanza un alto grado de integración. Asimismo, para sustentar la experiencia consciente es necesario que este grupo funcional se encuentre altamente diferenciado, lo que significa alto grado de complejidad. Lo que subyace a la experiencia consciente es un proceso neuronal ampliamente distribuido y con intervención del sistema tálamo-cortical, que además de resultar un proceso integrado, tiene una elevada diferenciación, ya que sus patrones de actividad se hallan en constante cambio. Estudios de señales electromagnéticas generadas en los cerebros de sujetos que ven dos estímulos diferentes de manera fluctuante, uno en cada ojo,
han proporcionado pruebas experimentales de la función de un núcleo dinámico de actividad reentrante cortical en la percepción consciente. En cualquier momento, el sujeto exhibe rivalidad binocular, es decir, es consciente de una sola percepción y ésta se alterna con la otra percepción cada pocos segundos, pero no puede tener consciencia de dos percepciones. ¿A qué nos referimos con la reentrada, que es el concepto que se repite tanto? Básicamente es un mecanismo de integración de señales neuronales de áreas corticales separadas de larga escala para dar lugar a patrones integrados de actividad neuronal, que se expresan como discriminaciones, que otros han llamado qualia. Esas discriminaciones son esas escenas unitarias de la experiencia consciente. Entonces, esa reentrada la tenemos que entender en tres tipos de conexiones. Conexiones córtico-corticales, corticotalámicas y talamocorticales. Juntas, las tres forman la base estructural de la reentrada y que constituiría el núcleo dinámico. Coloquialmente podríamos decir que esa reentrada existe para que el cerebro hable consigo mismo y se posibilite la memoria y el pensamiento, gracias a la reentrada entre áreas posteriores y anteriores de la corteza. Por ahora dejamos la reentrada, dejamos los bucles de conexiones entre corteza y tálamo porque luego entenderemos mejor cómo aplicarlos a un modelo que los que nos dedicamos a la neurorehabilitación pienso que podemos utilizar. De alguna forma todo el episodio es un viaje, un transcurso por ideas, teorías, conceptos para llegar a un modelo que será imperfecto, pero que pienso que puede ser útil para comprender los desórdenes de conciencia. Durante este episodio alguna vez ha salido el tema de que cualquier teoría de la conciencia debería tener en cuenta la evolución, sobre todo si se entiende la conciencia como propiedad emergente. Pues bien, Edelman y Tononi recurren al darwinismo neural para cumplir con eso, para poder explicar el hecho de que unas descargas neuronales de una región del cerebro vayan acompañadas de consciencia y otras no. Podríamos resumir el darwinismo neural, que da para mucho, en que los grandes grupos neuronales cooperan y compiten y los vencedores van acompañados de consciencia. Es la selección del grupo de neuronas más viable que se produce para coincidir con la novedad y la diversidad de la experiencia generando adaptación. Antes de pasar a hablar del modelo neurofuncional de la conciencia, vamos a hablar brevemente de alteraciones en los procesos neurales de la conciencia. Brevemente porque en otro episodio hablaremos específicamente de los desórdenes de conciencia. Es importante hablar de las alteraciones porque nuestra comprensión del control neural del nivel de consciencia está basado precisamente en estudios sobre la actividad cerebral en pacientes en coma o en otros estados. Las únicas lesiones cerebrales localizadas que tienen como resultado la pérdida de consciencia son las que afectan al sistema reticular activador ascendente, comúnmente llamado SARA, situado en el tronco cerebral superior, los núcleos intralaminares y reticulares del tálamo y el cerebro basal anterior. Si miramos los principales desórdenes de conciencia, por ejemplo, el coma, el paciente está completamente sin respuesta. En el estado vegetativo o vigilia sin respuesta, el paciente mantiene el ciclo sueño-vigilia pero no responde a estímulos o muestra signos de intencionalidad. Y el paciente con estado de mínima conciencia muestra alguna respuesta a estímulos y en ocasiones sigue comandos simples. Una característica importante de la actividad cerebral asociada a estos estados es que la actividad metabólica está reducida. Se ha estimado que no se encuentra consciencia a menos de aproximadamente el 40% del metabolismo de la actividad cortical normal. La reducción de dicho metabolismo en el estado vegetativo es más pronunciada en la corteza frontal y parietal, dos regiones muy interconectadas. Esa reducción de la actividad cortical se acompaña de pérdida de conectividad funcional entre diferentes áreas cerebrales. En otras palabras, las regiones cerebrales distantes se desconectan y tal desconexión correlaciona con el grado de déficit clínico. De importancia capital es la conectividad entre los núcleos intralaminares del tálamo y las cortezas prefrontal y cingulada anterior, que se ve afectada en el estado vegetativo pero vuelve a la normalidad después de la recuperación de la consciencia. De ahí que sea capital investigar qué marca la diferencia entre diferentes desórdenes de conciencia para también intentar abordarlo terapéuticamente. El modelo de conciencia que os muestro ahora está elaborado por Humberto León Domínguez, neuropsicólogo y profesor en la Universidad de Monterrey de México, y por José León Carrión,
catedrático y profesor de neuropsicología en la Universidad de Sevilla. El modelo se puede ver en un artículo de 2019 publicado en la revista Neurología titulado Modelo neurofuncional de la conciencia, bases neurofisiológicas y cognitivas. El modelo que presentan representa la conciencia como un epifenómeno resultante de la activación secuencial de diversos bucles neuronales que están formados por estructuras y redes cerebrales específicas retroalimentadas por sus propias operaciones para poder reconfigurar sus propios estados funcionales y todo el sistema. Dentro de esas redes vamos a ver el sistema reticular activador ascendente, el SARA, las redes tálamo-corticales y las redes córtico-corticales, que forman un único espacio fisiológico que al final permite al individuo desarrollar conductas complejas como el lenguaje o la cognición social. Ese sería, grosso modo, el resumen del modelo. Aunque hemos hablado ya de la conexión que mantienen el tálamo y la corteza, este es el momento de profundizar en ello, en lo que conocemos como red tálamo-cortical. La red tálamo-cortical la conforman las interacciones recíprocas entre estructuras talámicas y corticales. Ya hemos comentado anteriormente la importancia del tálamo como regulador de la actividad cerebral, pero vamos a indagar en sus núcleos. Ya han salido durante el episodio núcleos como los intralaminares, lo que nos hace pensar que son relevantes, pero vamos a sistematizar todo el conjunto de núcleos que tienen relevancia para la consciencia, que son 3 grupos de núcleos: grupo de primer orden o de relevo, grupo de orden superior asociativo y grupos no específicos, que antes también los hemos nombrado. Los que nos van a interesar más son los no específicos, como vamos a ver. En primer lugar tenemos los núcleos de primer orden o de relevo, que presentan conexiones aferentes a determinadas regiones sensoriales y motoras de la corteza. En segundo lugar tenemos los núcleos asociativos, que reciben y proyectan conexiones eferentes y aferentes a la corteza. Y en tercer lugar, los que nos interesan, los núcleos no específicos del tálamo, que son los que reciben proyecciones del SARA y envían conexiones difusas a toda la corteza. Los principales núcleos son el núcleo reticular talámico, los núcleos intralaminares y los núcleos de la línea media del tálamo. En cuanto al núcleo reticular talámico, es el principal núcleo regulador del tálamo y por tanto de la actividad del sistema tálamo-cortical. Va a recibir proyecciones excitatorias de la corteza, sistema límbico, ganglios basales, cerebro anterior, troncoencéfalo, mesencéfalo, cerebelo e incluso el propio tálamo, y emite proyecciones inhibitorias solamente al tálamo de tal manera que modula los contenidos de conciencia. El núcleo reticular talámico parece tener un importante papel en los procesos atencionales en tanto foco atencional por su capacidad de regular la información sensorial que alcanza la conciencia. En cuanto a los núcleos intralaminares, sin ser por sí solos suficientes para generar una experiencia consciente, proyectan sus axones ampliamente a todas las áreas corticales y están involucrados en funciones básicas para la conciencia en tanto nivel de alerta y programación motora. Respecto al nivel de alerta y la atención, requieren una activación simultánea de la formación reticular del cerebro medio y de los núcleos intralaminares. La destrucción de estos núcleos intralaminares, de hecho, puede resultar en una pérdida permanente de la conciencia. La destrucción de los núcleos intralaminares, de hecho, puede resultar en una pérdida permanente de la consciencia. Respecto a la programación motora, sus proyecciones a las estructuras límbicas y sensoriomotoras de la corteza sugieren su importancia en la integración de las funciones afectivas y motoras que dirigen las conductas propositivas. Dadas esas funciones, se ha utilizado la estimulación eléctrica sobre estos núcleos para restaurar la consciencia en pacientes con estado de mínima consciencia y sí que parece mejorar las respuestas comportamentales, pero sin signos claros de consciencia y voluntariedad. Y por último, tenemos los núcleos de la línea media del tálamo, que representan una importante interfaz entre las diferentes estructuras del sistema límbico para la integración de la memoria, la emoción y la cognición. En concreto, el núcleo reuniens y romboide, junto con la corteza prefrontal medial y el hipocampo, forman un circuito que contribuye al aprendizaje, la consolidación de la memoria y la flexibilidad cognitiva, posiblemente debido a su relación con la memoria de trabajo. Es importante la integridad de estos 3 grupos de núcleos y si ponemos en común sus funciones,
entendemos la capacidad que tienen para regular el flujo de información neuronal por todo el cerebro. De tal forma, la experiencia consciente ya no se puede explicar aludiendo a zonas específicas de procesamiento sensorial. El contenido de conciencia se formaría mayormente en la parte posterior del cerebro y solo seríamos capaces de percibirlo conscientemente cuando la corteza prefrontal se incorporara a la actividad cerebral global. Dicho eso, pasamos de hablar de la red tálamo-cortical a introducir las redes córtico-corticales. Cuando hablamos de redes córtico-corticales es importante recalcar su integridad, en especial las que incluyen al frontal y al parietal, que son vitales para la experiencia consciente. Podemos ver la importancia de la corteza parietal cuando se lesiona. Cuando se lesiona, la corteza visual por sí sola no es suficiente para que el individuo sea consciente de que ha visto algo. Esto se ve claramente en la heminegligencia, y esto se puede ver para otros estímulos como el táctil. Incluso la amígdala y el córtex orbitofrontal pueden ser activados por estímulos emocionales sin conciencia tras lesión parietal. Las cortezas parietal y frontal son los sustratos neuronales principales para los procesos cognitivos requeridos para la memoria de trabajo, especialmente para la selección del contenido que entra al espacio de trabajo y para la manipulación de los elementos en él. Así, hay nodos esenciales para contenidos específicos, como el giro fusiforme para identificar rostros, y luego una red frontoparietal que une el contenido en la forma comprimida y rica que experimentamos. Hay que entender, en la línea de lo que decíamos antes, que una vez que el contenido de conciencia se ha formado en la parte posterior del cerebro, hay que mantener y manipular ese contenido, y para ello están diferentes redes córtico-corticales. Y una de las principales redes es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto está compuesta por el cingulado anterior y posterior, corteza prefrontal medial y orbitofrontal, lóbulo temporal medial, corteza retroesplenial y lóbulo parietal inferior. De esta red se podría decir mucho, pero nos vamos a quedar con unos pocos apuntes. Esta red se considera una red de reposo o tarea negativa, con un alto metabolismo cuando estamos despiertos, pero con baja demanda cognitiva. De hecho, esta red se desactiva en favor de otras redes cuando aumenta esa carga cognitiva para una determinada tarea. Cuando estamos en reposo sin pensar en nada ni haciendo nada, como cuando meditamos, la red neural por defecto controla la actividad cortical y el cingulado posterior y precúneo son sus núcleos principales. Pero a medida que aumenta la carga cognitiva, el peso de la red neural por defecto baja en favor de las redes córtico-corticales de tarea positiva, como la red ejecutiva central frontoparietal, la red atencional dorsal y la red de asignación de relevancia, con ciertos solapamientos. El resultado de la continua interacción entre todas estas redes, sobre todo la red neuronal por defecto y la red ejecutiva central, definirá la experiencia consciente del individuo. En otro episodio, que dedicaremos a los desórdenes de conciencia, hablaremos de cómo funcionan estas redes en diferentes desórdenes de conciencia. Sirva como ejemplo la desactivación de la red neural por defecto que puede marcar la preservación de la consciencia. Toda la información que hemos visto, de alguna forma, se condensa en los bucles neuronales que componen el modelo de Humberto León y José León. Este modelo se ha desarrollado bajo la premisa de que las estructuras cerebrales inferiores y superiores forman una serie de bucles neuronales que se retroalimentan de sus propias operaciones para ajustar su activación neuronal y regular la conducta. Son 4 bucles. El primer bucle neuronal está formado por el SARA y sus conexiones con los núcleos no específicos del tálamo y el hipotálamo. Mientras que la vía hipotalámica se ocupa de regular el tono muscular, los núcleos no específicos del tálamo pueden regular, incluso bloquear, los ritmos tálamo-corticales y la emergencia de la vigilancia, y por tanto los niveles de alerta y cualquier otro signo de consciencia. Así, el eje talámico, núcleo reticular talámico, núcleos intralaminares, núcleos de la línea media del tálamo, tiene capacidad suficiente para alterar los estados funcionales de la conciencia, incluso de inhibirlos. El sistema troncotalámico controla la activación fisiológica del individuo y permite que las estructuras superiores trabajen. El segundo bucle está formado por el tálamo, sobre todo los núcleos no específicos,
y las conexiones bidireccionales que mantienen prácticamente con toda la corteza y subcorteza cerebral. El eje talámico de los núcleos reticular talámico, núcleos intralaminares, núcleos de la línea media del tálamo, distribuye la información neuronal a través de todo el cerebro para que alcance a sus estructuras correspondientes. Cada circuito cerebral formado por cada núcleo no específico del tálamo integra y distribuye un gran dominio cognitivo. El núcleo reticular talámico, los procesos atencionales, los núcleos intralaminares, los niveles de alerta y la programación motora, y los núcleos de la línea media del tálamo, los procesos de memoria y emocionales. Estos tres circuitos cerebrales se integran en una única red, generando un espacio fisiológico único donde el individuo puede desplegar diferentes habilidades cognitivas que permiten la emergencia de conductas complejas como el lenguaje. El tercer bucle está formado por las redes de tarea negativa, las cuales dominan la actividad cortical global en reposo y con una baja carga cognitiva. La principal red de tarea negativa es la red neural por defecto, de la que ya hemos hablado, cuyos núcleos principales son el cingulado posterior y el precunio. El cuarto bucle está formado por las redes de tarea positiva, las cuales se activan cuando las necesidades de procesamiento neuronal aumentan debido a una mayor carga cognitiva y así dominan la actividad cortical en detrimento de las de tarea negativa. La red ejecutiva central, red atencional dorsal y la red de asignación de relevancia son algunas de estas redes que permiten la manipulación consciente de la información. Importante decir que al final es el grado de conectividad entre cerebro anterior y posterior el que determina la percepción consciente de los contenidos de conciencia. El papel de la corteza prefrontal es notable, pero es doble. Por un lado, controla y organiza la información consciente en conductas complejas a través de la memoria de trabajo y las funciones cognitivas, y por otro lado, el grado de conectividad con el cerebro posterior determina la experiencia consciente. Con esa exposición de los 4 bucles neuronales terminamos el modelo neurofuncional de la conciencia, un ejemplo de cómo se puede integrar información de muchas disciplinas como la neuroanatomía, la neurofisiología, la filosofía, etc. Quería dejar para el final este modelo porque aunque seguro que hay otros y surgirán otros mejores, no quería quedarme solo en la esfera de lo filosófico o teórico. Creo que detrás de este modelo están muchos conceptos que hemos explicado. Es mucha información la que hemos dado, aunque mirándolo con perspectiva es poca para todo lo que he publicado. He intentado llevaros desde una introducción, pasando por la filosofía o un marco filosófico, y poco a poco desplazándonos hacia la neurociencia y cuestiones más prácticas. Esto no se quedará aquí, sino que en futuros episodios hablaremos de los desórdenes de conciencia, de pronóstico, valoración y tratamiento. Si hay que dar algunas claves o conclusiones para finalizar este episodio, creo que lo primero que diría es que este campo de estudio, el de la conciencia, es un claro ejemplo de simbiosis necesaria entre ciencia y filosofía. No debemos pensar en la filosofía como pura doxografía, como mera exposición de autores ordenados cronológicamente. La filosofía, como saber de segundo grado, es deseable que se aplique a otras disciplinas. Se necesita un control filosófico de la ciencia, del avance de la ciencia, porque en ocasiones caemos en el uso vago de conceptos, sistema, tipo, propiedad, etc. No es lo mismo que la conciencia sea un producto que una emergencia que causa de. Estas frases, esos verbos, luego acaban en definiciones y éstas se repiten constantemente y acaban formando el statu quo, y puede ser que ese statu quo no sea correcto. Tenemos que entender bien cómo definimos la conciencia y quizás no sea suficiente hacerlo en una frase. El reduccionismo no siempre es posible en pos de la claridad. En la actualidad sí que podemos decir que parece haber cierto consenso en la comunidad neurocientífica respecto a que los fenómenos colectivos de sincronización neuronal podrían ser el mecanismo biológico específico que subyace a la conciencia. Podríamos dar también conclusiones aludiendo a los términos clave de este tema, que serían los que más se repiten, aunque muchas veces con variaciones terminológicas, ¿no? La diferencia entre estar y ser consciente, la diferencia entre una conciencia primaria y una conciencia de orden superior, o autoconciencia o metaconciencia, los correlatos neuronales de la conciencia,
los NCCs verticales y horizontales, el NCC real, el NCC general, núcleo dinámico, problema difícil, problema fácil. Podemos partir de dichos términos, de dichos conceptos, de dichos sintagmas, como se quiera, y ver qué ideas tienen en común, en qué difieren, y a veces darse cuenta de que todo poco a poco va teniendo un sentido, va marcando un rumbo concreto. Si hablamos de aspectos prácticos, es evidente que depende de la disciplina. En el caso de los que nos dedicamos a la neurorehabilitación de los desórdenes de conciencia, está claro que cuando vemos a un paciente con estado de mínima conciencia o vigilia sin respuesta, hay que tener claro el objeto de estudio último, que es la conciencia. A partir de ahí nos guía hacia qué y cómo se puede valorar, cómo funciona la vigilia, cuáles son las estructuras más afectadas o las redes involucradas, y de cara, claro, a ver cómo podemos ayudar en el tratamiento al paciente. Como fisioterapeuta, pudiera parecer que por lo que solemos hacer, tampoco tiene tanta importancia conocer estas cosas. He trabajado con este tipo de pacientes y hay líneas de intervención como el manejo postural, el manejo del tono, la sedestación, la bipedestación asistida, la fisioterapia respiratoria, la estimulación del nivel de alerta. Y cuando hay que ponerse a pensar por qué está mejorando el paciente o por qué no, o por qué está como está, ahí no hay excusas. Todo acaba en entender cómo funciona la consciencia. Uno puede constatar que un paciente tiene consciencia, está alerta, incluso puede responder de manera arbitraria ante comando verbal, pero puede no estar siendo consciente del tiempo, no tener capacidad de monitorización del error o de agencia. Ya estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, por eso es importante ir marcando una sistematización mínima, unas líneas mínimas que encuadren nuestras prácticas. Así entenderemos también por qué los médicos miran tanto el tálamo y por qué se estudia la conciencia en dinámicas de redes. Al final, acabaremos llamando conciencia a algo que parece que no es ni material ni inmaterial, por cómo entendemos ambos polos. Como hemos visto antes, se podrá hacer analogía de la conciencia con la digestión como proceso fisiológico, y desde luego hay determinados sustratos en forma de sistemas que están encargados de dichos procesos, el cerebro y el sistema digestivo, por ejemplo. Pero la diferencia, y esto es lo que marca que probablemente nunca solucionaremos el llamado problema difícil, es que en la digestión y el sistema digestivo no radica nuestra identidad, lo que somos, mientras que en el cerebro y la conciencia sí. Ahí está la diferencia. Con esto terminamos el episodio de esta semana. Muchas gracias a las personas que habéis llegado hasta aquí, ya que ha sido un episodio largo y denso, con mucha información, pero espero que haya servido para entrar en este universo, para entender algunos conceptos y sobre todo para ver hacia dónde va el estudio de la conciencia y en qué podría ayudarnos a los que nos dedicamos a la neurorehabilitación de estos pacientes. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la semana que viene.